Saludos, queridos hermanos, les habla su hermano y amigo en Cristo, el pastor Héctor Lecaro, transmitiendo desde la ciudad de Chino, California, ciudad que estamos semi-congelando por acá por mucho frío, pero al calor de la palabra del Señor, abrigados con su verdad, pues estamos en contacto con cada uno de ustedes. Así que vamos a dar gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por tu misericordia que es para siempre, tu bondad que es constante, Señor, tu gracia, tu fidelidad, Señor, para con nosotros al permitirnos, Señor, aprender más de ti, ahondar más en tu palabra, escudriñar tus escrituras, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, Señor, que nos enseñe, que nos recuerde y nos lleve a tu toda verdad, Padre. Gracias, Padre, por lo bueno que eres una vez más. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Les ruego abrir en sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, y vamos a dar lectura a los versículos del 23 al 25. Lucas, capítulo 9, versos 23 al 25. Palabras del Señor Jesús. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Bien, queremos meditar sobre el tema, el costo de seguir al Señor Jesús. Muchas personas, hermanos, interpretan la cruz como una carga que se debe llevar en sus vidas. Una relación tensa, un trabajo ingrato, una enfermedad física. Con frecuencia escuchamos ese orgullo autocompasivo que dice: esa es mi cruz que tengo que llevar. Bueno, dicha interpretación, hermanos, no es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: tome su cruz y sígame. Cuando Jesús llevó la cruz hasta el Gólgota, precisamente para entregar su vida, para ser crucificado, nadie estaba pensando en que la cruz era un símbolo de una carga que había que llevar. Para una persona del primer siglo, hermanos, la cruz significaba una sola cosa: la muerte por la forma más dolorosa y humillante que los seres humanos podrían desarrollar en su maldad. Ahora, nuestro tema, hermanos, es el costo de seguir a Jesús. Miremos algunos aspectos bíblicos, hermanos, que definen el costo de una vida entregada a Cristo Jesús. Bien, vamos a abrir en nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos del 37 al 39. Dice así: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bien, vamos a meditar un poquito sobre este versículo, que a veces se hace un tanto difícil de entender para muchos. Dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Muchos tienen problemas con este versículo. Y hay algunos que aprenden la verdad, saben qué hacer para obedecer a Cristo, para salvar su alma.
pero no quieren que sus familiares los consideren traidores. Si tú aceptas a Cristo Jesús, bueno, te consideran que has abandonado la religión de tus padres. Bueno, esto se ve muy a menudo, especialmente en el área donde yo estoy. Hay mucha gente, muchas personas mexicanas. Y el mexicano es muy celoso de sus tradiciones, de sus comidas, de su patria, de su bandera. Y entre eso, entre los símbolos que tiene, es la religión. Y los sacerdotes les enseñan que no reciban ninguna otra religión, que es más, tienen letreros hasta en sus puertas rechazando la presencia de los evangélicos. Pero algunos conocen la verdad, pero son temerosos con la familia de que los consideren traidores. Y llegan precisamente a esa disyuntiva. ¿A quién complacer? ¿A quién ofender? Ahora, ¿es posible estar bien con Cristo y al mismo tiempo estar bien con los que no creen en Él? Bueno, los que dan la espalda a Cristo para complacer, para no ofender a la familia, no son dignos de Él. Entonces, podemos deducir que cuando dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estaba viendo, hermanos, en un libro de hermenéutica, especialmente en los originales, en los idiomas originales. En arameo, la palabra sané se traduce odiar, aborrecer. Y se refiere a renunciar a vivir según los sentimientos naturales de la carne. Sería un contrasentido, hermanos, interpretar que el aborrecimiento a las personas se debe a quienes debemos amar. Por eso, el sentido verdadero, dice este libro de hermenéutica, la ciencia de la interpretación, es que significa el que no hace a un lado. Es decir, el Señor quiere que las personas que amen a Él sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Podríamos decir que Lucas 14:26 significa que amen menos a sus padres, dándome lugar a mí, dándome el primer lugar a mí, dice Dios. Entonces, hermanos, no se puede interpretar un versículo, un párrafo, un verso, sacando de contexto la palabra. Si sacamos de contexto la palabra aborrecer, vamos a terminar diciendo que Dios odia a nuestra familia, pero no es así. Si lo compaginamos, si lo comparamos con los textos cercanos y remotos, vamos a darnos cuenta que la doctrina que identifica a Dios es la doctrina del amor. Es más, la Biblia dice Dios es amor. Por amor, Jesucristo se dio a morir por nosotros en la cruz. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En consecuencia, queridos hermanos, debemos siempre estar pendientes de la palabra del Señor. No se puede hacer doctrina de un solo versículo. Eso lo establece como prioridad la ley de la hermenéutica, la ley de la interpretación. Miremos algunos versículos que nos da a entender más claramente los deseos de Dios. Mateo 22, del 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿No? Noten ustedes que el Señor quiere la totalidad de nuestro ser. Es que Él tiene esa característica. Cuando Jesucristo fue a la cruz, nos dio todo por nosotros. Por eso que Él no quiere migajas.
no quiere mediocres, no quiere, como dicen acá en inglés, wichihuachi, y como hablan en nuestro país, ni chicha ni limonada. El Señor quiere personas íntegras, integradas, que se integren con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente al Señor. Y dice, este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a tú mismo. Como a ti mismo. Ahí están nuestros padres. Ahí están nuestros hermanos. Ahí está nuestra familia. Hay que amarlo como a nosotros mismos. Ahora, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor se identifica con la doctrina del amor. Lo que quiere es que lo pongamos en lugar primero a Él. Buscar, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Primero a Él, este es el primer mandamiento, primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante al mismo, que nos pide que amemos a nuestro prójimo como a uno mismo. Por eso que Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces podríamos decir, hermanos, a la luz de las Escrituras, que el primer requisito para ser discípulo del Señor es reconocer que Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Y eso significa que Él debe tener nuestro primer amor. Nuestro primer amor. Bien, vamos a analizar, a seguir meditando en esto. Luego dice, niéguese a sí mismo. Efesios 4, 22 al 33 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, desechando la mentira, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Interesante, hermano. Y para eso hay que negarse a sí mismo. Hay que ser valiente. A veces nos ubican a los cristianos como personas cobardes, callados, que no opinan, etc. Pero no, hermanos. Los cristianos somos valientes porque se necesita hacer valentía, decirle no al mundo, no a Satanás, no al pecado, no a los placeres. Y el Señor dice que debemos de negarnos a nosotros mismos. Ahora bien, Cristo, nuestro Señor, nos dejó el perfecto ejemplo de negarse a sí mismo. Es interesante que el Señor nunca pide que uno haga lo que Él no ha hecho. La Biblia dice, porque ejemplo yo os he dado, para que vosotros hagáis como yo os he hecho. Y en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire usted, el Señor nos da ejemplo que se despojó, se negó a sí mismo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo hombre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire, el Señor se despojó de todo de su gloria. Siendo rey, se hizo esclavo.
Siendo creador, nos visitó como criatura. Siendo amo y señor del universo, vino como siervo. En pocas palabras, Jesús se negó a sí mismo por amor a nosotros, por amor a usted y a mí, hermano. Bueno, siguieron su ejemplo los apóstoles. Los apóstoles también se negaron a sí mismos. Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo capítulo 4, del verso 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante, noten ustedes, dejando al instante las redes, le siguieron. Es decir, dejaron todo por ellos. Negaron lo que ellos eran, pescadores, y resolvieron ser siervos, agentes, apóstoles, discípulos de Jesús. Sigamos con la historia. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, dejaron sus redes, su negocio y su trabajo. Qué interesante, hermano. Mire, todo lo dieron por seguir a Cristo. Todos lo dieron por seguir el discipulado del Señor. Sigamos con esto. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mire, Mateo tenía un puesto lucrativo, podríamos decir, era cobrador de impuestos. No era tan bien visto por ellos, por el pueblo, porque era servidor de los romanos, del gobierno romano, del imperio romano. Sin embargo, se levantó y lo siguió, ¿no? En Mateo capítulo 19, verso 27, hay un comentario de Pedro. Miremos esto. Dice: entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Noten ustedes que el costo de seguir a Jesús es negarse a sí mismo y dejarlo todo por el Señor. Y cuando digamos todo, es dar el paso para adquirirlo todo, porque el Señor dice en su palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, mire, Él es proveedor, Él es protector, Él es guiador, es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, hermanos, se deja lo que el mundo, si quiere, nos da, pero todo lo tenemos en Cristo, que nos fortalece. Muy bien. También el apóstol Pablo, que no está contado entre los primeros apóstoles, se negó a sí mismo. Vamos a ver esto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 24, dice, el apóstol Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Interesante. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 8, dice: por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué interesante, hermano.
Ya el mundo pasa a segunda orden, ya las ganancias del mundo son irrisorias en relación con la que uno gana con la compañía, con la comunión con Cristo. Ahora, miremos algunos ejemplos, hermanos, de los que no quieren negarse a sí mismos. ¿Cómo se salvan? ¿Cómo tratan su vida los que no quieren negarse a sí mismos? ¿Verdad? Vamos a ver un ejemplo que nos da el Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos del 16 al 21. También se refirió a una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Bueno, aquí nos da el ejemplo de la fatuosidad, de la codicia de un hombre rico, que pensaba que a través de sus alcances iba a asegurar el bienestar de su vida. Pero la vida, hermanos, está en manos de Dios. Bueno, hay algunos hermanos que, como el hombre rico, bueno, dedican su vida para ganar posesiones materiales a toda costa. A toda costa. No importa a quién pisoteen, a quién destruyan, a quién empobrezcan, pero lo que quieren es hacer más dinero, ¿no? Bueno, otros hermanos dedican su vida para su familia y de ahí no van más allá. Hay gente que piensa que es una manera loable, una manera correcta de hacer las cosas, dedicarse a su familia. Y en parte podríamos decir que está bien que se dedique a su familia. Pero como hemos visto anteriormente, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y los que no quieren negarse, se quedan en el objetivo humano, podríamos decir, y no alcanzan la bendición espiritual que Dios quiere a través de tener comunión con nosotros. Otros hermanos, los llamados cristianos modernistas, no quieren llevar la cruz tan pesada de asistir a la iglesia, a los cultos, a los servicios, como se los llama acá. Para ellos la religión es una carga pesada y una pereza de levantarse el domingo para ir a la iglesia. Bueno, es un pensamiento para ellos nada placentero. Quieren el día para sí mismos, para dormir, para descansar, para pasearse, para visitar parientes y amigos y para otras actividades. Pero no para obedecer la palabra de Dios. Dice la carta a los Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, la segunda venida de Cristo, donde el Señor quiere que encontrarnos irreprensibles cuerpo, alma y espíritu. Bueno, hay otros hermanos que no se niegan a sí mismos para llevar la cruz, ¿no? Es decir, no quieren aceptar la voluntad de Dios en sus vidas, porque tienen otras actividades. Les gusta irse de parranda con los amigos y no quieren preocupaciones fanáticas, según ellos, ¿no? Prefieren estar en las actividades que están lejos de la voluntad de Dios. En fin, hermanos,
El que no quiere negarse a sí mismo y seguir a Cristo, pretende salvar lo que él considera su vida, ¿no? Él considera el ser libre para hacer su propia voluntad. Estas cosas en realidad los esclaviza al pecado y los condena porque no hacen la voluntad de Dios. Dice el evangelista Juan 8:34, registra las palabras de Jesús. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Claro como y límpido como el agua, hermanos. Entonces, hermanos, Lucas 14:33 asevera lo siguiente: así pues, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice el Señor Jesús. Ahora, para concluir este punto, hermanos, la frase negarse a sí mismo tiene una connotación de renunciar a nuestros propios deseos, a nuestras metas personales, a nuestra ambición de poder, ambición de dominio, a la gloria humana, a ponerse al servicio de los demás para su propio peculio. Para negarse a uno mismo es necesario, hermanos, renunciar a nuestros deseos egoístas y estar dispuesto a perder la vida por el amor a Cristo. Tal personas quieren aprovechar su vida para sí misma, y al hacerlo no salvan su vida, sino que la pierden. Porque el dueño de esa vida viene a ser Satanás. Bueno, sigamos con el versículo. Luego dice: tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Vamos a ver primero, tome su cruz. Tomar su cruz y seguir al Señor Jesús significa estar dispuesto a morir a la vida sin Cristo con el fin de seguir a Jesús. Esto se llama, hermanos, morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta. Después que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo: porque el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Bueno, aunque este llamado es difícil en un sentido, hermanos, para la gente que no siente el amor de Cristo en su corazón, la recompensa de tomar la cruz cada día es inigualable. Pero hay ciertos aspectos que tenemos que especificar en cuanto a tomar la cruz. Primero, se necesita identificar qué es una cruz. Saber que la cruz es humillación, sacrificio, amar a los que no lo merecen. En segundo lugar, se necesita entender cómo encontrar una cruz. Una cruz se encuentra donde lo correcto se enfoca sobre lo popular. Se encuentra una cruz cuando se entiende cuál es el propósito que Dios nos ha dado en la vida. Filipenses 1:21 decía el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, se encontrará la cruz cuando usted esté dispuesto a humillarse y poner a Cristo como primero en toda su vida y en todas sus decisiones.
necesita estar dispuesto a tomar la cruz y ser fiel hasta la muerte. Eso es tomar la cruz y seguir a Cristo. Luego el Señor dice que lo sigan cada día. Como decía un predicador, hermano, cada día en griego significa cada día. Con la idea de que no hay opciones para escapar de este pedido del Señor. El día tiene 24 horas. El compromiso con Cristo significa tomarla cada día, cada instante. Como ponen los letreros en ciertos almacenes, 24/7. Renunciando a las esperanzas que uno acarrea en el paso por el mundo, por los sueños, por las posturas, por las posesiones. Incluso dejar la vida es abandonar todo lo que sea necesario por causa de Cristo. Solo si voluntariamente usted toma la cruz, puede ser llamado discípulo. No es algo impuesto, no es algo que tiene que ver con imponer la voluntad de Dios en nosotros, ¿no? Él nos ha dado libre albedrío y quiere que nosotros lo amemos de voluntad a Él. Hablando de cada día, hermanos, hay cristianos modernistas que piensan que ir a la iglesia los domingos es cargar la cruz de Jesús. Lo ven como un sacrificio. Y los domingos, esto es cuando van, hermanos. Y hice un pequeño análisis sobre el tiempo que le damos al Señor cuando vamos a la iglesia. Mire, el mes por lo general tiene cuatro semanas, ¿no? Y si vamos cada semana a 4 horas, quiere decir que estamos yendo a 48 horas al mes. Oh, perdón, 48 horas ya me estoy enredando. Déjame ver bonito esto. Si vamos cada domingo, vamos 4 domingos al mes, es decir, 4 horas a la semana, 4 horas a la semana. Lo que quiere decir que hemos ido en 12 meses, en un año, 48 horas a la iglesia. Así sale. Vamos a revisar de nuevo. 4 horas al mes por 12 meses son 48 horas. Es decir, 2 días que hemos dedicado al Señor en la iglesia. Sin embargo, hay cristianos que les parece que eso es una cruz, un calvario. A veces van a la iglesia a revisar los teléfonos, celulares, y se dedican a otras cosas porque les parece tremendo estar en la iglesia. Pero el Señor dice cada día, hermanos. Luego dice, tome su cruz y sígame. Lucas nos describe un episodio de algunas personas que querían seguir a Jesús. Pero vamos a ver la historia. Lucas capítulo 9, versos del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras le dijo, mire, es un camino estrecho de pruebas, de vicisitudes, un camino espinoso, pero es un camino glorioso porque vas acompañado de Cristo hasta ver la luz de la aurora, ¿verdad? Y le dijo otro, en el verso 59, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro,
te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mira, hubo gente que quiso seguir, pero ponían sus condiciones, a veces afectivas, a veces de costumbres de familia, ¿verdad? Pero siempre relegando a la prioridad, dejando a un lado la voluntad del Señor. Y el Señor le dijo, esto no es así. Y los compara con aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás. ¿Qué significa esto de poner su mano en el arado? Bueno, para muchos latinos estamos familiarizados con el asunto de las siembras, tanto en el campo, de la costa como en la sierra. Aran la tierra a veces con bueyes que van adelante, a veces lo hacen de manera manual, etc. Pero el asunto es que cuando usted pone fijo el arado precisamente para surcar la tierra, usted tiene que mirar hacia adelante, porque si mira hacia atrás, el arado le va a salir sinuoso, le va a salir chueco. Ese es el ejemplo que pone el Señor. Usted no puede estar en el camino recto de Cristo y mirar hacia atrás, donde las cosas no están tan directas hacia el cielo como el camino del Señor. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mire, estas tres personas parecían dispuestas a seguir a Jesús. Pero cuando Jesús los cuestionó más adelante, su compromiso fue a medias, en el mejor de los casos. Fallaron al no medir el costo de seguirlo. Ninguno estaba dispuesto a tomar su cruz y crucificar sus propios intereses. Por lo tanto, Jesús apareció para disuadirlos. ¿Qué tan diferente a la típica presentación del Evangelio? ¿Cuántas personas podrán responder a un llamado al altar diciendo, vamos a seguir a Jesús, y van a enfrentar la pérdida de los amigos, la familia, la reputación, la carrera y posiblemente hasta su vida? Bueno, el número de los falsos convertidos disminuiría, sería menos. Este llamado es el que Jesús quiso hacer cuando dijo, tome su cruz y sígame. Muchos púlpitos ahora predican lo que complace y no lo que conviene. Quieren un evangelio fácil, un quinto evangelio. Bueno, estar dispuesto a tomar la cruz hay que considerar lo siguiente, hermanos. Significa que algunos de tus amigos más cercanos te van a abandonar. Yo recuerdo, hermanos, yo era muy amiguero antes de venir a Cristo. Tenía alrededor de como 50 amigos, hermano. Compañeros de colegio, compañeros de universidad, compañeros familiares, si ustedes quieren. Cuando acepté a Cristo me quedó un solo amigo. Y ese amigo se fue a Nueva York. Recuerdo que con pena lo despedí desde el Ecuador y le regalé una Biblia. Le dije, mira, este es lo más precioso que te puedo dar y quiero que tú lo leas. Y cuando lo leas, entrega tu corazón a Cristo. Pasaron 20 años, hermano. Y en 20 años recibí una llamada acá a Chino, California. Y era mi amigo que había aceptado al Señor a los 20 años. Qué interesante. Dándome gracias por la Biblia. Entonces, mire, el cristianismo no es popular, hermanos. No es que usted va a arrastrar gente, no. Muchas veces le tiran la puerta en la cara a uno. Lo desprecian. Ahora mismo, mire, hay mucha gente que ni siquiera pone atención a los mensajes. Entonces, mire,
estar dispuesto a seguir a Jesús significa perder amistades, significa alejarse, que la familia se aleje de usted. Significa la pérdida de su reputación porque van a hablar de usted. Significa incluso hasta perder su trabajo. Estar dispuestos de seguir a Jesús, hermanos, significa dejar la vida pasada, ¿no? Dejar atrás todo por una nueva vida en Cristo Jesús. Y el Señor hace esta declaración en Lucas 9:25, dice, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? El mundo paga mal, hermanos. La amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Por tanto, la pregunta es muy apropiada. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que rehúse negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo, si no se arrepiente, segará lo que habrá sembrado. Y esto es que ha sembrado una vida lejos de Dios. Ha sembrado una vida que lo lleva a la condenación eterna. Gálatas capítulo 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, del Espíritu Santo segará vida eterna. Qué interesante, hermanos. Bueno, permítanme concluir, hermanos. Hemos visto que el Señor Jesús mencionó los requisitos para todo aquel que quiere seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Al analizar el condicionamiento del Señor para los que desean ser cristianos, servidores de Cristo, vimos lo siguiente, que negarse a sí mismo, hermanos, no es otra cosa sino vivir la vida nueva en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas por Cristo. Una vida nueva, renovada, un nacer de nuevo espiritualmente hablando. Esto lo faculta al cristiano a despojarse del yo y a aceptar que Dios ocupa el primer lugar en mi vida, en mi corazón, aún por encima de nuestros familiares más cercanos. Aprendimos que tomar la cruz implica despojarse del viejo hombre que lo va a impulsar a dejar de amar a las cosas de este mundo y entregarse de lleno a servir a Cristo, ¿no? Por eso vimos que la cruz significaba humillación, sacrificio y amar a los que no se merecen ser amados. Cada día, esto no es una religión ocasional, una religión que se acomoda a mis deseos, no, sino una relación total, constante, perseverante, en todo tiempo con el Señor. El sígame que vimos significa que dentro de nuestras prioridades hay una sola opción. Cristo es el primero. Vimos en Mateo 6:33 que dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Permítame dirigirme a usted, querido hermano, querida hermana, y amigo y amiga a la vez. ¿Está usted dispuesto a seguir a Cristo? ¿Está usted dispuesto a vivir la nueva vida en Cristo? Su predisposición es no amar al mundo ni las cosas del mundo. ¿Está usted listo para
servir y seguir a Cristo todos los días de la vida que Dios le da? Bueno, Cristo le dice en esta hora, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Termino con este versículo tan hermoso, Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Bien, vamos entonces. Vamos entonces a dar gracias al Señor por su palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz y nos permite reflexionar cuál debe ser nuestra actitud para seguirte, para poder ser tus alumnos, tus discípulos, Señor, para poder estar en tu camino, que es la verdad y la vida, para poder proyectarnos hacia la patria celestial, tener salvación y vida eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra en el alma, Señor, y nos hace reflexionar que sin ti no somos nada, Padre. Padre bendito, bendice a mis hermanas, mis hermanos que nos escuchan, a mis amigas y amigos que nos escuchan, Señor. Permite que todos nosotros llevemos a una total decisión de buscarte a ti, seguirte, de negarnos a nosotros mismos, de perder todo lo que consideramos de valor en este mundo para alcanzar los tesoros inmensos que tú nos ofreces en tus bendiciones, Señor. Padre, gracias, y permite que tu pueblo, los amigos, las amigas, alcancen a conocer tu verdad, humillándose delante de ti y reconociéndote que tú eres amor, y por amor te ofreciste ir a la cruz por nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres. Te damos gracias y en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro santificador, nuestro sanador y nuestro Rey de Reyes, que pronto viene en gloria a reinar. Que así sea. Amén. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Estaremos en contacto el próximo fin de semana. Mientras tanto, como siempre decimos, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hasta la próxima, hermano. Señor los bendiga.